Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición en directo de Full de Haces. Estoy con mis colegas hasta 2:25. ¿Cómo está, señor? Hola a todos, espero que estén sumamente bien. Aquí vamos a estar, ojalá con una muy buena noche. Muy bien. Don Disidente. Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien. Qué bueno. Y Don Inmaduro, ¿cómo está usted? Hola chiquillos, espero que estén bien. Acá atentos a lo que sucede, a lo que acontece Así es. y listos para informarle a los chiquillos ahí que nos siguen. Saludo a todos, por cierto. Bueno, en función de lo que hemos estado haciendo en los últimos directos, bueno, últimos creo que son 2, pero de todas maneras la intención es revisar documentaciones y también dar opiniones con respecto a cosas más concretas, ¿cierto? Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar, vamos a comenzar, digamos, con el tema de la Araucanía, revisando la declaración de la Multigremial Nacional. Así que vamos con ella inmediatamente, como siempre. Don Inmaduro nos va a leer algunos párrafos y luego lo analizamos mientras tanto. Claro. A ver. Bueno, esto es una declaración que hizo la multigremial de... Ahí hasta nos puede también decir... La Nacional, Claro. la Nacional de Arica Magallanes, si ahí vas a leer ahí. Exacto. Es el punto número 1 sobre todo. Del no, con tranquilidad. Eso. Ya, entonces dice declaración pública frente a los hechos de violencia en la macrozona sur de Chile. La Multigremial Nacional declara lo siguiente. 1. Los 165 gremios que agrupan la Multigremial Nacional desde Arica a Magallanes manifestamos nuestro categórico rechazo a la violencia que azota las zonas rurales del sur de Chile, así como también algunas ciudades del país. 2. Exigimos por última vez a todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, actuar en el menor plazo para recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional. De lo contrario, nos declaramos en libertad para tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema. 3. El terrorismo existente no permite trabajar ni vivir en paz, atenta contra derechos humanos de ciudadanos indefensos y destruye progresivamente la democracia. Explosivos en infraestructura pública, quema de camiones, poniendo en grave riesgo la cadena de abastecimiento del país. Destrucción de escuelas y sedes sociales ocurren en absoluta impunidad, con un Estado ausente que no da garantías a sus ciudadanos. 4. Los dirigentes gremiales, emprendedores y trabajadores estamos por la paz y el diálogo, pero ningún proceso de este tipo puede llevarse a cabo con quienes ejercen la violencia y ningún proceso de paz es válido si los argumentos exhibidos son las armas y el terror. 5. Pretender mezclar al pueblo mapuche con los grupos violentistas organizados es un acto repudiable. Como gremio conocemos de cerca a los integrantes del verdadero pueblo mapuche, ciudadanos pacíficos, trabajadores, amantes de la tierra, padres y madres de familia que ninguna relación tienen con la violencia. Claro, hasta ahí de la mitad del comunicado. Hasta ahí va la mitad. No sé qué. ¿Alguien quiere ¿Qué hacer parece algún usted? comentario? Bueno, aquí dice, de partida está hablando de cosas muy obvias, pero cosas que por lo menos en la parte de la izquierda, podríamos decir, pasa por alto, como el hecho de que los violentistas están pasando a llevar los derechos humanos de los pobladores, o sea, de la gente común y corriente. No sé si alguien quiere decir algún comentario. Don Asta, don Disidente. O sea, podemos partir con analizar algunos puntos de este comunicado. Primero que todo, el número 1 dice de que está azotando a las zonas rurales del sur de Chile, ¿ya? O sea, y algunas ciudades del país, o sea, no se circunscribe solamente a la región de la Araucanía, si uno ve el punto número 1. Si uno ve el 2, no solamente apela al poder ejecutivo, como sería el gobierno de Chile, pues, sino también apela también a todos los poderes del Estado, como son el legislativo y el judicial, ¿ya? Acerca del problema que todos nosotros conocemos. Después en el punto número 3 se destaca la palabra terrorismo, ¿ya?
que no permite obviamente trabajar ni vivir en paz a las personas que están ahí y atenta contra los derechos humanos. Ese es un punto muy importante que después podemos analizar por qué se destaca eso de que atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos indefensos. Así es. Después el punto número 4, ahí habla de los tipos de dirigentes gremiales, trabajadores, ¿ya? Que obviamente este tipo de proceso de diálogo, digamos así, no se puede ejercer contra gente que no corresponde, gente que ejerce la violencia, ¿ya? Eso es muy muy importante. Y el punto número 5 destaca el tema de que no son simplemente el pueblo mapuche, que muchas personas se equivocan en algunas oportunidades en decir que los mapuches son los violentistas. Eso es un craso error y eso lo tienen que reconocer. Eso como primera parte de estos 5 puntos, así como analizándolo bien rápido. Importante ahí lo que dice pretender mezclar el pueblo mapuche con los grupos violentistas organizados. O sea, claro. Ese es un error que comete tanto derecha como izquierda, ¿eh? Sí, pues están haciendo una clara separación ahí de quiénes son los responsables, digamos, para no decir culpables. Claro. Ahí. Sí. ¿Donde hiciste algún comentario o continuamos? De hecho, bueno. Mira, en la parte que es muy aclaratoria y que es bueno que ellos lo publiquen es que existe terrorismo. Y eso tiene que ser categórico. No le pueden bajar el perfil a este tema porque ya tenemos varias personas que han fallecido, han sido asesinadas en realidad. Y el último fue don Juan Barrios, si no me equivoco el nombre del caballero, que también fue silenciado por los medios de comunicación, se le bajó el perfil y él murió quemado en su camión. Hay camiones que son baleados y atacados ahí en la 8ª y en la 9ª región. También hay muchos asaltos también que son para poder seguir financiando esta maquinaria de destrucción allá en el sur, porque no hay que olvidar aquí que esta es una pequeña parte de lo que se está exponiendo, porque no hay que olvidar los peajes que esta gente cobra. Por ejemplo, suele ocurrir dentro de las comunidades, van los camiones con el trigo cosechado y todo eso y les piden directamente la mitad de la producción. Y hay gente que se niega a eso y ¿qué hacen? Le queman la casa y le queman el camión. Así que es un buen comienzo esto, que se comience a expresar realmente lo que sucede en la Araucanía, que es terrorismo. Eso. Sí. Yo quería destacar antes de Inmaduro, o primero que hable él. Sí, termina la idea. Yo quería destacar eso de que dice que atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos indefensos, que señala el punto número 3. ¿Por qué? Porque este es un error que muchas personas de la izquierda cometen, ¿ya? Que dice de que solamente los derechos humanos son violados por agentes del Estado. Se propician solamente de manera... Lo que pasa es que eso tiene que ver con una definición, que tiene que ver con cuál es el problema que existe hoy en día por ejemplo, en la Araucanía o en algunas otras partes de nuestro país. Y es que existe un problema de orden público. No es simplemente un tema de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que están, pudiésemos decir, avaladas por organismos que uno no conoce o que están relacionados con algún tipo de gobierno que uno pudiese decide cuáles son, pero eso tiene que ser demostrado. Pero hay varios. No, se nos lagueó Donasta. Inmaduro, sí, atentado a la región de la Araucanía. ¿Se me cayó? Sí, te caíste un ratito. Sí, se te cortó un... no, que hable Inmaduro entonces. No, sí, yo más que nada era una cuestión. Ya, yo iba a mencionar que ese es un error que incluso yo he cometido. Yo he hablado, por ejemplo, con respecto a hablar de los mapuches que ejercen terror, y sí, es el punto 5 va bastante al blanco. Eso también uno lo hace por un tema de que a través de los mismos medios de comunicación también se ha normalizado el hecho de decir que quienes van y reclaman sus tierras son los mapuches. No, en realidad sí, es cierto, los que van y generan este terrorismo son grupos violentistas. Sí, que se asumen mapuches. Que se asumen mapuches, así, que se autoperciben mapuches. Claro, o que se autodenominan, mejor dicho, porque la verdad es que no tenemos certeza, excepto de algunos que claramente lo son, pero los grupos violentistas no estamos claros de que lo sean. Así es. Continuamos entonces con el número 6. Bueno. Ya.
6. Comprendiendo que se han cometido errores, valoramos la labor que a diario realizan nuestras policías, sirviendo en las calles y zonas rurales de nuestro país, quienes son atacados con todo tipo de armas de grueso calibre y a plena luz del día, y lamentablemente no tienen instrucciones claras ni respaldo político para actuar. 7. Nuestro sistema penal está en jaque. El 1% de los atentados tienen imputado conocido. Hay una falla general en la inteligencia, capacidad investigativa y probatoria de fiscalías, así como excesivas garantías de los jueces. Sin responsables, pruebas claras y condenas, el trabajo es estéril. Pedimos suma urgencia para legislar en la actualización y mejoramiento del sistema investigativo y judicial. Nos preocupa que parlamentarios condenen la violencia por los medios de comunicación, lejos del conflicto, ausentes de esa realidad y sin legislar al respecto. Más inquietante es ver a senadores y diputados callar frente a actos ilegales y antidemocráticos con un silencio cómplice que parece proteger a los terroristas. Advertimos que, como multigremial nacional, llamaremos a rechazar a todo y a todos quienes promuevan o callen ante la violencia. Lo haremos en todo el país, pues no aceptaremos el cinismo de los que han callado ante brutales acciones de violencia. 10. Los gremios, emprendedores y trabajadores somos abrumadoramente más que los terroristas y violentistas que hoy destruyen, amedrentan, saquean, queman, asesinan, trafican drogas y matonean. El silencio temeroso de las mayorías alimenta a los violentos. Por eso hemos decidido dejar de ser una gran mayoría silenciosa. Multigremial Nacional, 7 de agosto del 2020. Y aquí aparecen los logos de todos los gremios que están firmando este... Sí, son documento. 165 en total, son caletas. Si uno lo ve así, son demasiados. Son muchos. ¿Y qué pueden destacar de algunos de estos puntos del 6 en adelante? ¿Cuál es el que más le llama la atención? A mí me llama la atención que el 1% de los atentados tienen imputado conocido. Como que eso para mí es grave. Me atrevo a decir que han sido miles de atentados durante estos últimos años que se han perpetrado contra los camioneros y contra los productores de esa zona. Porque es impresionante la cantidad de camiones y últimamente se ha acrecentado de manera exponencial el tema de la violencia en la zona. Y no puede ser que no hayan imputados, porque aquí también recalcan el tema de las garantías de los jueces hacia los delincuentes, hacia los terroristas en realidad, porque esto es terrorismo. Sí. Para mí eso es algo que si hubiese sido aplicada la ley como corresponde, este tema habría disminuido, porque tú desincentivas el delito cuando las penas son duras como corresponden, pues, y eso aquí no se ve en el caso de los ataques terroristas en la zona de la Araucanía. Así es. Aquí igual, bueno, lo sabemos, pero en el punto 8, por ejemplo, habla de los parlamentarios que guardan silencio, claro, que callan frente a los actos ilegales y antidemocráticos. Y esto también se refiere yo diría, a los ataques contra o las violaciones, mejor dicho, a los derechos humanos que ellos no visibilizan, porque solamente se contabiliza las violaciones de derechos humanos o la violencia hacia los mismos grupos violentistas, y eso es lo chistoso, o sea, lo preocupante de hecho de este tema, es que los violentistas son aquellos a los que se les considera como agredidos en lugar de ser las víctimas, claro, en lugar de ser ellos los victimarios. Claro. De ahí... Solamente por una especie de ficción legal, digamos, porque el acto a las finales es mucho peor el que realizan ellos, que cuando ellos son, digamos, detenidos en procesos o sea, en protocolo de carabinero o algo así, lo que hacen ellos es, pero exageradamente peor, cuando queman, cuando, como decía ahí, toda la descripción que hacen de lo que hacen, asesinan, saquean, amedrentan, destruyen, es mucho peor. Entonces, solamente por una ficción, lo que ellos hacen, entre comillas, no sería violación de derechos humanos, pero eso, como bien dice, hasta eso es bastante debatible. A mí lo que me llama la atención es el punto 5, perdón, 6, en el que
junto con, como ellos dicen, comprendiendo que se han cometido errores, valoran la labor que a diario realizan nuestras policías sirviendo las calles y zonas rurales de nuestro país. O sea, ellos destacan el poder, perdón, el servicio, la labor que realizan que realizan carabineros y además, justamente, que eso iba a mencionar, cómo les quitan cada vez más poder y son atacadas con todo tipo de armas de grueso calibre a plena luz del día, y además no les dan instrucciones claras ni tienen el respaldo político, lo cual todos lo sabemos. Así que esa parte es bastante... es positiva. Claro. Ahí con respecto a la pregunta que hace Matías Flores, errores se pueden considerar, por ejemplo, no sé, pues detenciones que no corresponden o abuso de repente en el sentido de que se les pasa un poco la mano cuando pierden la paciencia, que es normal porque a cualquier persona le puede pasar. No podemos olvidar que los carabineros igual son personas y que también se pueden equivocar, pero indiferente de que se hayan cometido algún error, que eso es debatible porque también tiene que haber una investigación seria al respecto y no así como se ha hecho hasta ahora, que simplemente apuntando con el dedo. Claro, solamente por el hecho de que apuntaron a un carabinero que no, tú miraste feo a un mapuche y te fuiste. No, así no es como se deben hacer las cosas. Se han cometido errores también dentro de los procesos que se le han hecho a estos carabineros que se les han imputado cosas. Entonces, en vista de eso, claro, hay errores que vienen de todos lados, pero incluso con todo y con eso se valora la labor porque realmente es necesaria, hacen falta. De hecho, yo siempre lo he dicho, yo respaldo a Carabineros. Yo sé que de repente también son atacados, qué sé yo, pero pucha, uno como ciudadano que los respeta y los valora, también tiene que de repente detenerse quizás junto a uno de ellos, saludarlo, decirle buenos días, qué sé yo, o buenas tardes, pero ¿cuánto se llama? Hacerlos sentir de que uno como ciudadano los respeta y los valora. Eso es súper importante para la moral de ellos también. O sea, no tiene mucho que ver con el punto, pero que es importante que la policía sepa que hay gente que las respalda y que no todos pensamos mal ni andamos con cosas extrañas. Don Asta. ¿Sí? Mira, otro tipo de error puede ser de que no tengan las suficientes pruebas para que los jueces puedan dictaminar condenas. Claro. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que tener una seguridad tal para hacer un veredicto que tiene que venir de acorde a que sea irrefutable y todo ello. Entonces el problema que muchas veces ocurre es que la fiscalía, pudiésemos decir, no tiene suficiente prueba, no sé, o los propios carabineros no les dan las pruebas necesarias. Hay distintos tipos de errores, pues eso existen también distintos tipos de errores, pues también pues están los errores que son forzados, errores no forzados. Errores de investigativo. Claro, y además incluso aquí mismo ellos hacen alusión a eso, diciendo, y lamentablemente no tienen instrucciones claras. Claro, ni respaldo político para actuar, porque eso sería otro error. Claro. Ese es otro tipo de error. ¿Ya? Así es. Entonces, yo lo que quería acotar es por qué se señala de que, así con la definición exacta de por qué se señala y señala esta organización, la multigremial, que existe una suerte de violación de los derechos humanos a las personas que transitan por allí. Y eso tiene que ver con la diferencia que existe entre orden público y seguridad ciudadana, como señalé anteriormente. ¿Y cuál es? Que cuando uno habla de un problema de orden público, es la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales. En este caso, sobre todo, diría yo, el derecho a la propiedad y el derecho a circular libremente por donde uno puede, por ejemplo, carreteras o cuestiones así, pues, o sea, es cosa de ver el asunto de los camioneros, ¿ya? Y seguridad ciudadana quiere decir la protección de personas y bienes frente a situaciones de peligro, ¿ya? Es otra cosa. Una cosa incluye a la otra, es decir, la seguridad está incluida dentro del orden público. Entonces, como no tienen sus derechos fundamentales resguardados las personas que viven en esta situación, existe la teoría, digámoslo así también, de que ellos no están con sus derechos fundamentales vulnerados. Claro. Están siendo vulnerados los derechos humanos de estas personas. Se entiende. Sí, creo que haberlo expresado bien. Yo haría el nexo con los resultados de la comisión RETIC, ¿no? Creo que es.
Sí, de sí. cuando porque ahí por ejemplo, lo que hace la izquierda es negar que, por ejemplo, los terroristas también producen violación a los Violaciones, derechos humanos. Porque claro. aquí el discurso que se ha implementado y que se ha incrustado en la sociedad desde hace ya un buen tiempo, desde la vuelta a la democracia, es el hecho de que los únicos violadores a los derechos humanos son los agentes del Estado, lo cual es una mentira en todas sus letras. Claro. Que no le sigan metiendo ese cuento, que no le sigan mintiendo a la gente que los violadores de derechos humanos son solamente los agentes del Estado, porque eso es mentira. Ya incluso en algunos documentos que están en Wikipedia, eso también se ha insertado y lo han corregido. O sea, me refiero a que aquí han insertado esos términos en la Wikipedia, así que cuando hagan consultas con respecto a este tipo de cosas en Wikipedia tienen que tener cuidado, porque de hecho ahí se escribe de esta forma. O sea, hay gente que lo corrige cada cierto tiempo, van cambiando, es como una pugna de quién tiene la razón, pero la verdad es que cuando tú impides que cualquier persona pueda tener un libre tránsito o tener acceso a sus bienes, a sus servicios, lo que sea, cualquier cosa que esté considerada un derecho humano y tú se lo estás impidiendo, tú eres un violador de derechos humanos, aunque no seas agente del Estado. Eso. Sí. Yo quería hacerle una pregunta a Lastai porque con la definición que él dio, igual a mí hay algo que no me quedó claro, porque o puede que yo lo haya Sí. entendido, puede que yo lo haya entendido mal. Sí. Yo lo que entendí por lo que dijiste era que digamos que esta violación de derechos humanos no sería propiamente de quienes la están realizando, sino más bien sería el Estado por no garantizar la seguridad. O sea, claro, puede ser desde ese punto de vista lo puedes ver, pero también puedes ver de quiénes son los que ejercen el tema del... También se puede ver de esa forma entonces. Sí, claro, lo puedes ver de las dos formas. De las dos formas, Uno ya. sería por omisión, digámoslo así, y lo otro Claro. sería por acción. Ah, ya. Tú lo puedes ver desde ese punto de vista. Ya. Y lo otro, por lo otro que una cosa está incluida dentro de la otra, porque la seguridad, por ejemplo, cuando tú tienes un problema de que te robaron algo, es diferente, no es lo mismo. Eso es seguridad ciudadana, se llama. Claro. O Claro, cuando te orden atacan público, como una... Claro, es algo más... orden público es cuando tú tienes problemas con tus derechos fundamentales. Ese es el asunto. Y existen distintos tipos de derechos fundamentales, Y se de puede analizar cada manera... uno de ellos. Claro, y de manera supongo que más constante, o sea, de manera Claro, más... claro. Hay personas que no pueden salir de su casa, por ejemplo, eso sería una violación a sus derechos fundamentales, Claro. Claro. por ejemplo. Así viéndolo desde ese punto de vista. Yo lo veo así, o sea, igual es debatible el tema, si no es que uno tenga la Sí. verdad, pero yo lo veo Bueno, como que es así. Claro. Ahí yo tengo entendido que quien tiene la crema con las definiciones, tengo entendido, no sé por qué estoy equivocado, es el tema de la ONU. La ONU es quien hace esas definiciones de qué es violación y qué no es violación de derechos humanos. Claro, lo que pasa es que hay un ejemplo que se señala, que lo tengo en un video de mi canal, donde pregunta exactamente esto, pues, esto de que de dónde sale esto de que no solamente los agentes del Estado violan los derechos humanos, y eso tiene que ver con lo que pasó en Colombia con las FARC. Con la FARC, ¿Ya? claro. Las FARC son consideradas violadores de los derechos humanos a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, Eso marca un ahí tiene que precedente. ver con claro, marca un precedente y tendríamos que decir qué tiene que ver el Estado colombiano o qué parte del Estado colombiano o una parte del Estado colombiano con el tema de las FARC como violadores de los derechos humanos. Es un asunto complicado, así como te digo, esto obviamente va evolucionando, ¿ya? O involucionando dependiendo del punto de vista en el cual tú lo mires. Ahí hay Puedes algo mirar. interesante, porque yo hace harto tiempo atrás en realidad, tiene que haber sido unos 8 años atrás, leía un documento que hablaba con respecto a las violaciones de derechos humanos cuando se agrede a carabineros. ¿Ya? Sí, Y el documento decía que cuando se agrede a un carabinero es parecido a lo que tú dices. Efectivamente se produce una violación a los derechos del carabinero cuando se hace, digamos, de manera masiva, como lo que ha pasado con el tema del alzamiento delincuencial. sí. Que habría efectivamente una violación de derechos hacia el carabinero, pero no por el manifestante en sí, él está cometiendo un delito. Pero Claro, sí, por omisión, sí, digo. exacto, pero sí a través sí del Estado por no entregarle las herramientas suficientes a ese carabinero para que se pueda defender y proteger de dicho ataque.
Sí, pues. Y eso iría, y si esto es así, digamos, eso iría en directo perjuicio, o no sé si llamarlo perjuicio, pero iría en directo apuntando, digamos, al Estado mismo, ya que, por ejemplo, acá en Chile estamos siendo testigos de una constante eh, que le quitan cada vez más las herramientas a Carabineros para que estos se puedan defender. Claro, claro. Lo cual implicaría una violación de derechos humanos estatal Al Carabineros. hacia Carabineros. Exactamente. Claro, lo que pasa es que la palabra clave es agente del Estado. Porque en ese caso no es un agente del Estado el que le está violando los derechos humanos al Carabinero, sino que es el Estado en sí. Pero ¿Ya? exactamente, sería el Senado, qué sé yo, la Cámara de institución Diputados, las instituciones. Claro, ese es el punto. Entonces, por eso que, como bien Esto es dijo importante, ahí Iracundo, como bien señaló ahí Iracundo, el asunto desde agente, cuando tú destacas, tienes que destacar la palabra agente del Estado. Claro. Y es un asunto, obviamente, que es no es solamente el agente del Estado, ese es el asunto. Así tienes que verlo. Claro. No solamente los agentes del Estado, así con la palabra así como que una persona natural en la que o no, pero natural, una persona incluso normal. Cuando fuera solo los agentes del Estado, aún así, digamos que sirve. Porque a lo que voy yo es que igual estarían vulnerando, porque igual te estamos viendo cada vez que el Estado de Derecho se pierde y que a Carabineros, como les decía, los desnudan cada vez más frente a los manifestantes, cosas que serían contrarias a los dictámenes que se hacen con respecto a definir qué es lo que es una violación de derechos humanos. Sí. Carabineros también son seres humanos. Claro, exacto, entonces, ese es el punto. Ahí se ve claramente cómo cuando se toman estas normativas de nuevos protocolos para que no usen sus armas, para que no usen esto, para que a las finales es básicamente tomar lo que me sirve de la ONU y lo que no. Yo quisiera agregar adelante, Vicente, el tema de las RUF que está ahí diciendo Inmaduro en la regla del uso de la fuerza. Al aplicarse esas reglas ahora en este periodo que estamos de emergencia nacional, impide a los militares poder hacer uso de la fuerza como corresponde, que es fuerza desmedida para poder repeler los ataques de los terroristas. No olvidemos el caso del Concrypto, si no me equivoco, Cabo Primero, que él fue atacado con arma de fusil en una emboscada que le hicieron 2 veces a un grupo de militares que estaban ahí tratando de poner orden y no pudieron hacer uso de su armamento, que ellos tenían que haber repelido con toda la fuerza, con las metralletas que tienen, con el nivel de fuego que tienen, no lo pueden ocupar, porque tienen que ellos advertir que van a tener que usar el arma de fuego. Primero tienen que dar disparos al aire, aunque los estén atacando con armas de fuego a ellos. Tienen que primero avisar disparo al aire y después, al final, cuando ya ellos están recibiendo disparos, ahí recién ellos pueden hacer uso de la fuerza letal. Entonces aquí tenemos nuevamente un decreto que sacó el Estado de Chile que generó más aún desprotección a las personas que están siendo agredidas en esa zona, porque vuelvo a repetir que no se negocia con terroristas en ninguna parte del mundo, y este gobierno, el Estado, está negociando con terroristas, están tratando de llegar a acuerdos. No se puede llegar a acuerdos con terroristas, porque ellos ya se desataron. Ya tenemos gente que la han ido a asesinar a sus casas. Han habido los casos de los Luxinger Macay, que es un caso emblemático que está muy bien silenciado por la prensa que se encarga de acallar toda esta situación. Mirar para el lado. Mira hacia el lado, y los políticos también son cómplices de esta situación. Son gente que vive cómodamente acá en la zona central y no saben el dolor que vive esa gente de que no tienen derecho a propiedad, no tienen derecho al libre tránsito, ni tampoco derecho a la justicia, porque los jueces están tomados por estos grupos radicales o simplemente están muertos de miedo, porque pueden estar, incluso no olvidemos que pueden estar amenazados de muerte y quizás ni siquiera hablan el tema, porque no es normal que los jueces liberen a esta gente que ya se las pilló de caso flagrante con armamento pesado y los mandan para la casa. No puede ser. El otro día, cuando tomaron preso en un control sanitario,
tenían un fusil de asalto, tenían armamento, otro más, tenían para hacer bombas molotov y todo, para la casa. ¿Y eso en qué parte del mundo se ve eso? O sea, aquí tenemos ¿Es una burla a la justicia? Más allá de una burla, es una inoperancia. O sea, aquí se perdió el Estado de Derecho completamente y eso es lo que está llevando a este gremio de camioneros a tomar la justicia por su mano propia. ¿Qué va a hacer el Estado una vez que esta gente se defienda con fuerza letal? ¿Qué va a hacer el Estado cuando llegue un punto en que vayan a atacar los retenes de los carabineros y los ataquen con explosivos o con algún RPG que puedan tener ahí guardadito o con un coche bomba? ¿Todavía van a seguir diciendo que son hechos aislados? Porque esto no se detiene, esto ya comenzó el enfrentamiento entre civiles armados con palos y después esto va a escalar a armados con armas de fuego de mayor calibre. Entonces, si no el Estado pone el paralelo de una vez por todas, porque el Estado tiene miedo de actuar, no ha generado la instancia en la cual se diga de frentón que hay terrorismo en la Araucanía. Yo no he escuchado a políticos que estén ahí en el Congreso que digan realmente que hay terrorismo, a no ser que sea el diputado Urrutia, que dijo que había terrorismo. Pero es uno de cientos. Claro, no es la mayoría, es el asunto. Son marginales. Literalmente son uno marginales. de cientos. Claro, entonces, marginales. Entonces, aquí el Estado de Chile está siendo cómplice por omisión, por no actuar, por no usar la fuerza como corresponde. Dice, eso es lo que hay que entender. La fuerza está, pero tienen amarrada la fuerza que puede poner orden en esa zona y de una vez por todas darle punto final a esto, independiente del costo político que sea. Y esto es sin color político en este sentido, porque aquí, si no hay Estado de Derecho, nadie puede hacer uso de sufragar, de hacer el censo, de transitar libremente, independiente de que tú seas agente, que hay gente que apoya esta causa de cierto color político, donde ellos dicen que no, es que esto es algo legítimo. No es legítimo. No olvidemos los tratados que dejó Augusto Pinochet, que también fue nombrado futalonco en su época, y él dio títulos de propiedad. Y esto después, una vez que se volvió a la democracia, fue Elwin que comenzó con esta ley indígena y metió la CONADI, lo cual generó estas comunidades donde las personas ya no tenían derecho de propiedad, sino que tenían en la comunidad. Claro. Y eso fue generando un problema donde la gente no puede hacer uso de sus tierras como corresponde, donde viene otro y se le trata de arrebatar y no lo deja sembrar lo que él quiere, no lo deja hacer su pyme, no lo deja innovar en la zona. Emprender, claro. Hacer uso. Hacer uso de su propiedad privada. O sea, aquí estamos hablando de que se están violando los derechos humanos de las víctimas, no de una etnia, como ellos dicen que a los mapuches se les violan los derechos humanos. No, acá tenemos un grupo muy bien articulado que es la CAM y que utiliza ciertos rasgos de la cultura mapuche, pero ellos no tienen nada que ver con los mapuches. Uno ve que el 99% de los mapuches no está de acuerdo con estos asesinos, pero tenemos gente del gobierno que va a visitar a Celestino Córdoba, tenemos ahí el ministro de Justicia que partió para allá a hablar con los representantes de él. Craso error. Que es una aberración lo que se hizo ahí. Entonces, si no le ponen coto a esto, va a escalar y van a haber muertos y va a ser el puntapié inicial para un enfrentamiento mucho más largo, mucho más doloroso, que hubiese significado ponerle punto ahora a esto, ahora ya. ¿Me entienden? Eso quería expresar.